el saliente de Kursk. Pero bueno, por hacer un breve análisis de la batalla, hay gente que no la domina completamente. Esta batalla estaba diseñada para atacar en dos pinzas, una desde el norte a cargo de Model y otra desde el sur a cargo de Manstein, para juntarse en el centro de ese saliente, que más o menos es Kursk, y con eso pues se pretendía en primer lugar hacer un cerco de tropas soviéticas, que por cierto también se comenta que los alemanes querían capturar prisioneros para mandarlo a Alemania a sus fábricas, porque necesitaban también mano de obra, y también era uno de los objetivos el hacer ese cerco, recortar el frente, por supuesto, para reducir la línea y no tener que emplear tantas tropas en un saliente, ya que el frente se reduce y así puedes hacer tú una mayor concentración, dar un golpe encima de la mesa y hacer ver como que Alemania todavía era capaz de obtener grandes victorias cara a su población, cara a sus aliados, y luego, por supuesto, pues hacer un varapalo en el ejército soviético, dejarlo tocado y que esto le permitiese un respiro prolongado en todo el frente para que se recuperasen, ¿no? Y en esta idea un poco que comentaba Guderian, de volver a rearmarse mejor, volver a terminar de reequipar divisiones que estaban todas muy mermadas, ¿no? No me refiero a las que participaban aquí, sino a las del resto del frente, que se fueron también reduciendo para poder reforzar esta zona y demás. Así que un poco ese es el objetivo de esta batalla de Kursk, ¿verdad? Sí, yo pienso que en esencia el objetivo es demostrar que aún tienen la iniciativa estratégica, ¿eh? Sobre todo es un mensaje que en gran medida se lanza a los aliados de Alemania, es decir, que seguimos siendo la mejor máquina militar del mundo, ¿no? Porque las ganancias en territorio o las que se iban a producir por rectificación de líneas tampoco eran tan envidiables, pero el efecto psicológico, es decir, seguimos siendo una máquina militar imbatible, salvo en condiciones extremas, por ejemplo en invierno, etcétera, eh, tenía una tremenda importancia política, ¿no? Pienso que más que nada el factor que se persiguiera al político. Pero a la vez volvemos a encontrarnos un tema que yo creo que ya es recurrente en estos programas que estamos teniendo. Mira, hay una serie de conferencias militares a altísimo nivel en las cuales todo el liderazgo alemán discute las opciones que se dan para este año en el Frente del Este y en el conjunto de los frentes. Pero hay una conferencia a la cual se le ha prestado muy poca atención. Es por allá por junio, creo que es el 8 de junio, en la cual se debate el tema de las llamadas Osttruppen, las tropas del Este. A finales del 42, el general Blasov ha dado a conocer, evidentemente con el apoyo de la maquinaria propagandística militar alemana, el llamado Manifiesto de Smolensk, firmado por él y otra serie de destacados personajes anti-stalinistas, y la propaganda alemana ha empezado a hablar del ROA, el Ejército de Liberación Ruso, etcétera, etcétera. Bueno, aunque en principio la doctrina era que no se le dieran armas a los ciudadanos soviéticos bajo ningún concepto, a las alturas del verano del 43 la realidad es totalmente distinta. Cada división alemana de las que operan en el Frente del Este tiene en su plantilla por término medio un 10% de personal reclutado en la Unión Soviética. ¿Qué tareas hacen? Son los llamados Hilfswillige o abreviadamente HIVIs. ¿Qué tareas hacen? Son conductores, son cocineros, son sastres, son un montón de puestos que ocupan. La gente, bueno, quizá no lo sepa, pero en una compañía de infantería tienes que tener tu sastre, tus cocineros, tus zapateros, etcétera, etcétera. Los señores que cuidan de los carros, los señores que alimentan los caballos, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha hecho? Cubrir todas estos lugares, todas estas plazas, con personal ruso. Ni más ni menos. Hay en una compañía, digamos, alemana normal, tienes tu compañía de mano de obra, por ejemplo, que lo único que hace es cargar y descargar. Bueno, esas compañías son totalmente compuestas por personal reclutado de la Unión Soviética. Repito, un 10%, está perfectamente calculado, en base a documentos me refiero. Un 10% de las fuerzas de una división alemana en el Frente del Este es personal reclutado en la Unión Soviética, los llamados Hilfswillige auxiliares voluntarios. Pero atentos, ¿por qué después el ejército
ha creado las llamadas Ostlegionen, hablamos de ella en otro programa, ¿verdad? Legiones orientales, con una serie de batallones, y atentos, aprovechando ese resquicio, se han creado las llamadas Ostruppen, las tropas del este en general, ¿no? Donde se reclutan a un montón de rusos, ucranianos. Bueno, ¿qué efectivos tiene estas tropas? Estas tropas se están empleando fundamentalmente para la lucha contra las guerrillas, contra los partisanos. Muy raramente se emplean en el frente, pero se están utilizando de forma masiva para frenar el desarrollo del movimiento partisano. ¿Qué efectivos tienen? Pues mira, podemos calcularlos de una manera. Cada cierto número de batallones de estos del este tiene un commander de los Truppen, están numerados, el 701, 702, 703, que dirige su empleo táctico. Hay 15 de estos comandos de los Truppen, es decir, tienen unas 15 brigadas operativas compuestas por personal ruso y ucraniano, que están dedicados a la lucha antipartisana. Pero atentos, porque hay una división de funciones en el frente del este. Y el ejército, lo que creado son estas Ostruppen, pero después el jefe de las SS y la policía, Himmler, ha creado las Schutzmannschaft Bataillon, los batallones de defensa, como fuerzas policiales. Y hay decenas de batallones de este tipo. Y vamos más allá. Hay ciertas nacionalidades a las cuales los alemanes ya finalmente han considerado que merecen el honor de llevar sus uniformes. Me refiero a los letones, a los estonios, que en este año están creando divisiones propias, ¿no? Muy bien, tú te pones a sumar los Hilfsbejige, las tropas del este, las Osttruppen, las unidades de Schutzmannschaft, que dependen de Himmler, tal, y los alemanes lo han calculado, suponen, y no, la cifra te va a impresionar, suponen los efectivos de 30 divisiones de infantería alemana, ni más ni menos. Claro, cuando Hitler le muestran esto, dice, pero ¿cómo hemos hecho esa locura? Porque él era un enemigo frontal. Lo dijo en el primer momento, no quiero que le den a los rusos ni a los ucranianos ni un solo fusil. Y cuando dice, no, esto hay que desmontarlo, desarmarlo y mandarlos, como tú decías, a trabajar. Esta gente a las fábricas. Y Zeidler le dice, bueno, Zeidler, que por cierto, tenemos las actas de la reunión, le ha estado dando todo el rato información falsa a Hitler. No, son 70 batallones, eran 120 de Ostruppen. Le ha estado minimizando los efectivos porque si se entera de lo que había, le da un patatús y se muere, ¿no? Bueno, pues se podía haber jugado esta baza. Aunque el año 43 es dudoso que hubiera tenido la efectividad del año 41 o del 42, cuando entrar en Rusia con una proclamación de vengo a liberar a Rusia, habría tenido unos efectos tremendos, casi instantáneos. El año 43 aún podías jugar esa baza, con unos efectos mucho menores, efectivamente, mucho menores esos efectos, pero aún tendrías efectos. ¿Qué hace Hitler en cambio? Dice, no, estos batallones, ya que están aquí, no los quiero aquí, que me los manden a Europa Occidental y cada 2 batallones que agreguemos a una unidad, por ejemplo, que está en la muralla del Atlántico, batallón georgiano, batallón ruso, lo que sea, o ucraniano, o cosaco, esa unidad entrega un batallón que se va al frente del este. Dice, bueno, ¿y qué hace un georgiano en Bretaña? Para eso no tiene ningún sentido estar allí, ¿no? Me refiero a que, fíjate, es el año 43 y siguen sin querer jugar la baza política adecuadamente. ¿Tanta importancia tenía Blasov? Bueno, pues nunca lo sabremos. ¿Esto es historia contrafactual? Entonces, sí y no. Sí que sabemos, por ejemplo, porque claro, se le detuvo y se le interrogó y cantó la traviata, que los soviéticos hacen varios intentos para asesinar a Blasov. Uno de ellos, los alemanes capturan al que se ha infiltrado, un tal, creo que es Putin, un agente del servicio de inteligencia militar soviético que se infiltra, dice, yo soy voluntario, tal, es un tío muy capacitado, llega a estar en el Estado Mayor de Blasov. Y lo descubren. Bueno, Stalin o sus oficiales de inteligencia
se toman tan en serio a Blasov y su amenaza como para intentar asesinarlo y descabezar el movimiento. Y Hitler, en cambio, es el que realmente descabeza ese movimiento, ¿no? Es curioso porque entre las cosas que le dicen a Putin que difunda, hay algunas muy curiosas. Está autorizado a decirle a los miembros del ejército ruso de liberación con los que contacte que al acabar la guerra se va a disolver el ejército, el Partido Comunista, se va a crear un partido de carácter popular ruso, que se van a disolver los comisarios políticos, de que se va a permitir la libertad religiosa, cosas que Stalin nunca tuvo ni la más mínima idea de tolerar. Es decir, el señor tiene instrucciones de decir, bueno, no hace falta que apoyéis a Blasov por el manifiesto este que ha firmado y que ha lanzado. Nosotros, lo que va a hacer Stalin al acabar la guerra es un poquito de esto mismo, ¿no? Una Rusia patriótica, etcétera, etcétera. Dirá, hombre, estás fabulando ya mucho, tío. Esto es una cosa que estás inventando. No, vamos a ver. ¿En qué año se reintroduce, por ejemplo, en el Ejército Rojo el uso de las hombreras? Esto puede parecer una tontería, pero tiene una importancia tremenda. Para los oficiales rusos, las hombreras aquellas tan grandes que llevaban los oficiales zaristas, durante años, han sido un símbolo ominoso y odioso para los bolcheviques. Sabemos que durante la revolución, en muchas ocasiones, a los oficiales zaristas, cuando los mataban, con clavos de verdad grandes, les clavaban las sombreras en las clavículas. Es decir, ¿querías sombreras? Pues toma, ahí las tienes, ¿no? Son símbolos de las tradiciones militares rusas. Bien, ahora Stalin recupera todas esas tradiciones militares. Es a partir de Kursk, lo sabemos perfectamente, cuando todas las ofensivas empiezan a ser denominadas con el nombre de algún gran general zarista, ¿no? Es el año en que Stalin dice, suprimimos los comisarios políticos en el ejército. O sea, le da a la guerra un contenido tremendamente patriótico, de exaltación auténtica del militarismo zarista más, si quieres, hasta más rancio, ¿no? Y en cambio, los alemanes persisten en su error de no jugar en absoluto la baza política. Todo lo confían a lo que ellos creen que es su gran arma, que es su superioridad tecnológica. Bueno, Sí, pues sí, oye, qué duda cabe. Un Panther, lo ves en la perspectiva, tú dices, el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial, el Panther, pues sí, es mejor que el T-34, vale. Pero ¿cuántos Panthers hay en Kursk? Muy pocos. Y es un arma nueva y todo el mundo sabe que los Panthers en Kursk fracasan no porque los destruyan los carros de combate rusos, sino por problemas mecánicos, ¿no? Entonces, no, los alemanes están cometiendo el mismo error que han cometido otros años, otras campañas. Entonces, fiarlo todo a su capacidad técnica y no jugar la baza política. Lo vuelven a hacer en el año 43, es increíble, es una cosa bastante alucinante. Creen solamente en la solución militar, en la victoria en el campo de batalla. Y es un error. sí, la verdad es que confiaban mucho en su fuerza militar